Hay una casa en el sur de la Ciudad de México que no tiene placa, no tiene museo, no tiene ninguna señal que le diga al mundo lo que fue. Una fachada color tierra, ventanas de marco antiguo, un jardín pequeño al frente, en una calle tranquila donde los vecinos salen a caminar con sus perros y los niños andan en bicicleta sin saber, sin imaginar siquiera, que en esa casa vivió uno de los hombres que más hizo reír a América Latina en el siglo XX. Si pasas por ahí hoy, no la volteas a ver. No hay razón para hacerlo. Pero esa casa tiene una historia que vale la pena conocer. Una historia que empieza con un niño que creció a la sombra de un hermano extraordinario, que pasó 20 años buscando su propio lugar en el mundo, que encontró el personaje de su vida cuando la mayoría ya hubiera dejado de buscar, que se convirtió en un ícono que cruzó fronteras e idiomas sin proponérselo, que protagonizó una de las salidas más polémicas de la televisión latinoamericana, que murió demasiado pronto y con demasiado poco para todo lo que había dado. En esa casa vivió Ramón Valdés. Don Ramón, el hombre de los pantalones imposibles, el eterno deudor del señor Barriga, el padre de la Chilindrina, el vecino que le daba un coscorrón al chavo y 2 segundos después lo abrazaba sin que nadie se lo pidiera. Esta es su historia. Ciudad de México, 2 de septiembre de 1924. Nace Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo. Su padre, Rafael, es agente de aduanas con raíces italianas por el lado materno. Su madre, Guadalupe Castillo, ama de casa. Y los hijos, 9 en total, más Ramón, que llega al mundo siendo el 7º u 8º en esa fila larga de niños que comparten espacio, comida, ropa y la atención dividida de unos padres que hacen lo que pueden con lo que tienen. En esa familia, a Ramón le decían Monchito. Ese apodo parece un detalle menor, pero ese apodo de niño va a aparecer décadas después en una de las frases más repetidas de la televisión latinoamericana. Eso lo entenderás mejor más adelante. Cuando Ramón tiene apenas 2 años, la familia toma una decisión que cambiará el rumbo de todos. El padre consigue una oportunidad en el norte del país y la familia entera hace las maletas. 11 personas, todo lo que cabe en lo que pueden cargar, dirección norte. Se instalan en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez en los años 20 es una ciudad de frontera en el sentido más vivo de esa palabra. Un lugar donde el norte de México y el sur de Estados Unidos se rozan y crean algo que no pertenece del todo a ninguno de los dos lados. El español y el inglés conviven en la misma oración. La gente desarrolla un humor particular, más directo, más ácido, más curtido. Es ahí donde Ramón aprende a hablar, donde empieza a entender cómo funciona la gente, donde desarrolla esa capacidad de observación que años después se convertiría en el material de un personaje que duraría para siempre. Pero hay algo en esos años que marca a Ramón más profundamente que la ciudad, más que la escasez, más que cualquier otra circunstancia de su formación. Hay alguien en su propia casa que lo cambia todo. Su hermano mayor, Germán Valdés. El mundo lo conocería después como Tintán. Tintán no era cualquier hermano mayor. Era el tipo de persona que transforma un cuarto con solo entrar en él. Carisma desde niño de esa clase que no se aprende ni se finge. Talento para la música, para el baile, para imitar, para hacer reír. Desde pequeño, todos los que conocieron a Germán supieron que ese muchacho iba a llegar lejos. Y Ramón lo sabía también. Crecer al lado de alguien así tiene 2 caras que pocas veces se cuentan juntas. La primera es el privilegio. Tienes cerca a alguien extraordinario. Observas de primera mano cómo funciona el talento verdadero. La segunda es más difícil de pronunciar. Crecer al lado de alguien que brilla de esa manera significa saber que hay alguien en tu propia casa que ocupa el espacio antes de que tú llegues. No porque tú no tengas talento, sino porque él tiene ese tipo de presencia que no deja margen para la comparación. Cuando alguien preguntaba por la familia Valdés, preguntaba por Germán. Ramón era el hermano de Germán. Todavía no era nadie por sí mismo. Y eso que en otra persona hubiera podido convertirse en derrota, en Ramón sembró algo diferente. Una hambre silenciosa y específica de encontrar lo propio, de descubrir qué tenía él que ningún otro tuviera. Esa hambre lo acompañó durante décadas. Fue el combustible de todo lo que construyó después. La familia regresa a la Ciudad de México cuando Ramón ya es un joven adulto. Germán empieza a abrirse paso en el cine con esa velocidad natural de quien nunca tuvo dudas sobre su destino. Ramón lo observa y decide que él también quiere construir algo.
El camino más directo era el obvio, y Ramón lo tomó. Tener a Tintán como hermano mayor era una puerta entreabierta. Ramón empujó esa puerta. En 1949, con 24 años, debuta en el cine mexicano. La película se llama Calabacitas tiernas. El protagonista es Germán. La estrella es Germán. Los cines se llenan por Germán. Ramón aparece en un papel secundario. Pero Ramón está ahí, con esa cara que el tiempo haría inconfundible, con ese físico delgado y esa expresión entre resignada y socarrona que se convertiría en su sello más reconocible, y con algo que era inmediatamente evidente para cualquiera que lo viera trabajar. Ese timing cómico que o está en ti desde que naciste o no está. En Ramón Valdés estaba. Sus compañeros de set lo notaron desde el primer día. Lo que siguió durante los años 50 fue una carrera que avanzaba, pero siempre en el mismo carril. Películas con Germán, roles de apoyo, personajes que llegaban porque su hermano estaba en el proyecto. No era el protagonista, era el hombre en el segundo plano, que de repente robaba la escena con un gesto o con una línea dicha exactamente como tenía que decirse. Ser memorable en un papel que no fue diseñado para ser memorable es un talento muy específico y muy difícil. Ramón lo hacía con una facilidad que desconcertaba. Pero los papeles secundarios tienen un techo. Ramón pasó la mayor parte de los años 50 y 60 trabajando en esa zona. Siempre trabajando. Eso todos lo repiten sin excepción. Llegaba puntual, llegaba preparado, no generaba conflictos. Era profesional en el sentido más exigente de esa palabra. Pero el primer plano no llegaba. Y mientras él esperaba con su paciencia y su hambre silenciosa, su hermano Germán se convertía en leyenda. Tintán en los años 50 era posiblemente el cómico más importante de México, y Ramón era el hermano de Tintán. Esa frase tiene un peso que es difícil de describir sin haberlo sentido. Ramón lo cargó con dignidad y en silencio. No era un hombre de quejas públicas ni de frustraciones ventiladas en entrevistas. Era reservado de una manera que hoy resulta casi extraña, en una industria donde la exposición permanente se asume como parte del trabajo. Guardaba sus cosas. Y mientras tanto, también construía su vida personal. Estuvo casado 3 veces. Del primer matrimonio con Hermelinda Andrade nacieron 2 hijos. El segundo matrimonio, el eje de su vida adulta, fue con Araceli Julián, cantante y compositora con su propia carrera, una mujer de carácter y talento que eligió a Ramón no porque necesitara a alguien famoso a su lado, sino porque eligió a ese hombre específico. De esa unión nacerían 7 hijos, aunque 2 murieron pequeños, pérdidas que marcan a cualquier padre de maneras que no se procesan nunca completamente. Con Araceli, más los 2 del primer matrimonio, Ramón cargaba con una familia numerosa que requería presencia, dinero y energía en cantidades que el trabajo como actor secundario, no siempre, garantizaba. Esa familia era el centro verdadero de su vida. Entender eso es entender casi todo sobre las decisiones que Ramón tomaría después. Y entonces llegó 1968. Roberto Gómez Bolaños llevaba años construyendo algo en la televisión mexicana. Chespirito era escritor, actor y creador de sketches cómicos con una estructura y un ritmo que los distinguía de la mayoría de lo que se producía en esa época. En 1968 estaba filmando una comedia con Angélica María y en el set coincidió con un actor delgado, de cara particular, que llevaba décadas haciendo papeles secundarios sin quejarse, Ramón Valdés. Trabajaron juntos en algunas escenas y algo pasó. Una química específica que los dos sintieron desde el primer día. Una manera de entenderse frente a la cámara que no requirió explicaciones ni ensayos. Simplemente funcionó. Chespirito, que tenía fama en el medio de no reírse fácilmente, se reía con Ramón. Nació una amistad. Lo invitó a su programa. Y el laboratorio donde todo empezó fue Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. 4 personajes respondiendo cartas del público con respuestas absurdas y completamente disparatadas. Chespirito, Rubén Aguirre, María Antonieta de las Nieves y Ramón Valdés descubrieron juntos que su química era algo especial. Un ritmo entre los 4 que no se puede fabricar ni ensayar hasta que simplemente aparece. El programa fue evolucionando. Y en 1971, casi como un experimento dentro del experimento, apareció por primera vez en pantalla la historia de una vecindad pequeña y un niño que vivía en un barril. El Chavo del Ocho nació como un sketch más, pero el público reaccionó de una manera que nadie esperaba. Quería más.
quería volver. Y cuando la producción entendió lo que tenía entre manos, el Chavo dejó de ser un sketch y se convirtió en el programa. Y con él, Don Ramón dejó de ser un personaje secundario y se convirtió en el corazón dramático de todo. Ramón, que llevaba casi 20 años trabajando en roles que no eran completamente suyos, que tenía 43 años en una industria donde a esa edad la mayoría ya no espera el golpe que lo define. Todo. Dijo que sí. 43 años. Eso es lo que hace su historia diferente a casi cualquier otra del espectáculo mexicano. La mayoría de las grandes carreras tienen su momento cumbre joven. Ramón Valdés llevaba 20 años trabajando sin ese momento. Y entonces llegó Don Ramón. Hay algo sobre el personaje que casi nadie cuenta y que cambia completamente la manera de entenderlo. Chespirito escribía los guiones, los escribía bien. Pero muchas de las frases más icónicas de Don Ramón no estaban en ningún guión. Las improvisaba Ramón Valdés en el momento. Frases que se volvieron parte del vocabulario cotidiano de millones de personas en toda América Latina no fueron escritas por nadie. Salieron de Ramón en el instante de la grabación con la naturalidad de quien no está actuando un personaje, sino siendo él mismo frente a una cámara. Y ese monchito que aparece en una de sus frases más famosas no era invención. Era su apodo de infancia en Ciudad Juárez, el mismo que le habían puesto sus hermanos cuando era niño. Ramón lo metió en el personaje sin que nadie se lo pidiera, porque Don Ramón era él. Chespirito lo entendió mejor que nadie. Dijo que quizás Don Ramón era el único personaje de todos sus programas que no le había pertenecido realmente como creador, porque ese personaje le pertenecía al hombre que lo interpretaba de una manera que ningún guión podría haber capturado completamente. El Chavo del Ocho es técnicamente un programa sobre un niño huérfano que vive en un barril. Eso debería ser devastador. Y sin embargo funcionó durante décadas, en decenas de países, con audiencias de 4 a 80 años que no tenían absolutamente nada en común, excepto que amaban ese programa. ¿Por qué funcionó? Porque en ese mundo Don Ramón era el eje emocional de todo. Era el único adulto en la vecindad que trataba al Chavo como un igual, no como una carga, no como un problema, sino como alguien que merece tiempo, atención y afecto sin tener que ganárselos primero. Esa relación tenía verdad. Tenía esa ternura específica y desordenada que solo existe entre personas que se quieren de verdad y no saben exactamente cómo decirlo. María Antonieta de las Nieves lo explicó con claridad. Con Ramón Valdés no tenía que construir la relación padre-hija desde la técnica actoral. Bastaba estar frente a él. La dinámica se construía sola porque él traía al set algo que no estaba en ningún guión: la experiencia real de ser padre. Cuando Don Ramón regañaba a la Chilindrina, ese regaño no era actuación, era memoria. Cuando la abrazaba sin querer admitir que la estaba abrazando, ese abrazo no era técnica, era instinto. Y el público lo sentía en México, en Centroamérica, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina y en todos los países donde el programa llegó. Pero había un lugar donde Don Ramón no solo fue querido, fue adoptado de una manera que todavía resulta difícil de explicar. Y ese lugar no era México, era Brasil. Cuando el Chavo del Ocho llegó a Brasil en 1984, bajo el nombre de Chávez, transmitido por el canal SBT, nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. Brasil salía de 2 décadas de dictadura militar. Era un país en transición, con millones de personas en situación de pobreza estructural, con una clase trabajadora enorme que conocía de primera mano lo que significa vivir ajustado, mantener la cabeza en alto cuando las circunstancias te invitan constantemente a bajarla. Y entonces apareció en sus televisores un hombre llamado Seu Madruga. Seu Madruga era el nombre brasileño de Don Ramón. Y no les pareció un personaje extranjero gracioso que hablaba otro idioma. Les pareció su vecino. Les pareció su padre. Les pareció el hombre del departamento de al lado en cualquier barrio periférico de Sao Paulo o de Río de Janeiro. El programa explotó de una manera que nadie había calculado. Se transmitió todos los días, después 2 veces al día. Generaciones enteras de brasileños crecieron con ese programa como parte invariable de su infancia. Frases de Don Ramón se convirtieron en parte del vocabulario cotidiano brasileño. Su imagen apareció en murales en favelas de Río, en grafitis en Sao Paulo, en camisetas vendidas en mercados de todo el país. En 2010, un escritor brasileño publicó un libro académico entero dedicado exclusivamente a Seu Madruga.
Hay brasileños que llevan su imagen tatuada en la piel para siempre, no como ironía, sino como homenaje genuino a algo que formó parte de quienes son. Eso no le pasa a cualquier personaje de televisión. Y Ramón Valdés lo logró sin haber pisado Brasil una sola vez en su vida, sin haber pronunciado una sola palabra en portugués. Lo hizo siendo verdadero. Eso es todo. Eso es suficiente. Y a veces eso es lo más difícil del mundo de lograr. Pero mientras ese fenómeno crecía en proporciones que nadie había anticipado, algo completamente diferente estaba pasando en el set en México. Algo que se convertiría en uno de los episodios más comentados y menos completamente explicados de la historia de la televisión latinoamericana. El Chavo del Ocho era una producción concentrada en una sola figura. Roberto Gómez Bolaños escribía los guiones, actuaba en ellos, supervisaba la producción y tomaba decisiones sobre prácticamente todo. Era el creador, el protagonista, el escritor y el árbitro final al mismo tiempo. Eso tiene ventajas. Cuando una sola persona con visión clara controla todo el proceso, el resultado tiene coherencia y voz propia. Pero también tiene un costo. Todo depende de esa persona, y cuando aparece otra con influencia creciente sobre sus decisiones, el equilibrio puede empezar a romperse. El primer actor importante en salir fue Carlos Villagrán, el Kiko, a finales de 1978. Su salida no fue silenciosa. Hubo declaraciones, versiones encontradas, acusaciones, pero en el fondo de todas las versiones había algo en común: el nombre de Florinda Meza. Florinda Meza era la pareja sentimental de Roberto Gómez Bolaños, actriz dentro del programa, donde interpretaba a varios personajes, incluyendo a la icónica Doña Florinda. Y según múltiples testimonios de personas que trabajaron en la producción, su influencia dentro del set fue creciendo hasta alcanzar áreas que formalmente no le correspondían. Cuando Villagrán se fue, Ramón se quedó. Siguió trabajando. Siguió siendo don Ramón con la misma entrega de siempre. Pero algo había cambiado en el ambiente del set. En 1979, Ramón Valdés abandona El Chavo del Ocho. No hay conferencia de prensa. No hay comunicado oficial. Un día está, y después ya no está. Y el mundo quiere saber por qué. Las explicaciones que circularon fueron vagas y contradictorias. Desacuerdos de salario, solidaridad con Villagrán, diferencias personales. Pero la versión que con los años tomó más fuerza, la que la propia familia confirmaría sin rodeos, señala hacia algo concreto. Esteban Valdés, hijo de Ramón, lo dijo en entrevista de manera directa. Su padre salió porque Florinda Meza quería tener el control absoluto sobre el programa. No solo sobre su personaje, sobre todo. Ramón, que había trabajado durante años con respeto mutuo y límites claros entre los roles de cada quien, prefería recibir indicaciones únicamente de Gómez Bolaños. Cuando esa dinámica se rompió, tomó la única decisión que un hombre de su carácter podía tomar. Se fue. Sin drama, sin aspavientos, sin entrevistas incendiarias. Se fue como había vivido siempre, con discreción, con la cabeza en alto, sin pedirle permiso a nadie. Quedarse hubiera sido más fácil. Hubiera sido más seguro económicamente. Hubiera significado seguir siendo don Ramón en el programa más visto de América Latina. Ramón Valdés no se quedó en un lugar donde no era feliz porque el cheque era bueno. Eso lo explica casi todo sobre quién era ese hombre. Lo que hizo después es un capítulo que se cuenta poco. Se fue a trabajar con Carlos Villagrán. También tenía su propio circo, con el que recorrió México y varios países de América Latina. Y en 1981 pasó algo que nadie esperaba. Regresó a Chespirito. 2 años después de haberse ido. Un regreso que duró aproximadamente 8 meses y generó más preguntas de las que respondió. Para finales de 1981, Ramón se había ido otra vez. Esta vez de manera definitiva. Para entender a Ramón Valdés fuera del set, hay que escuchar a quienes lo conocieron de verdad. Sus hijos hablan de un hombre simultáneamente reconocible como don Ramón y completamente diferente a él en la vida cotidiana. Don Ramón era la exageración permanente, el drama ante cualquier contratiempo, los brazos que se agitaban, la voz que subía de volumen. Ramón Valdés en casa era lo contrario, tranquilo, de pocas palabras, pero palabras que pesaban. Era el que escuchaba, el que observaba con esa atención específica de los actores verdaderamente buenos, para quienes el mundo no es solo un lugar donde vivir, sino un material de trabajo permanente. Sus hijos recuerdan 2 casas, la de la colonia Prado Churubusco en la Ciudad de México,
la que hoy sigue ahí sin placa en una calle tranquila del sur de la capital. Y la de Cuernavaca, Morelos, con jardín y alberca, con espacio real para que los niños corrieran y gritaran. Su hija Carmen publicó años después una fotografía de esa casa en Cuernavaca que se volvió muy compartida. La entrada con un portón azul, flores por todos lados, la imagen de una familia que en ese momento vivía con la comodidad de quien por fin tiene suficiente después de años de no tenerlo. Carmen escribió que ahí nadaron, comieron, cantaron, celebraron y lloraron. Que su papá llegaba de las grabaciones y se metía directo a la alberca con sus hijos, que siempre tenía algo que decir que hacía reír a todo el mundo, pero que lo extrañaba. Que las casas guardan a las personas aunque las personas ya no estén para llenarlas. En esas palabras está el Ramón Valdés real. Había algo más que su familia menciona con suficiente consistencia. Ramón no era un hombre de excesos. Tenía uno, eso sí, el cigarro. Lo acompañó toda su vida. Fumaba en el set, en casa, en todas partes. Tanto que Emilio Azcárraga, el presidente de Televisa, quien tenía prohibido fumar dentro de las instalaciones para absolutamente todo el personal, hacía una sola excepción. A Ramón Valdés se lo permitía por la amistad que los unía. Fuera de eso, era de los que terminaba el trabajo, llegaba a casa y prefería la tranquilidad de su familia sobre cualquier cosa que la noche pudiera ofrecer. A mediados de los 80, con el programa en el pasado y más de 60 años encima, Ramón seguía trabajando pero con menos intensidad. No era retiro. Ramón no era el tipo de hombre que se retira, pero era una desaceleración natural. Y entonces llegó la enfermedad. A inicios de los años 80 le detectaron cáncer de estómago. En 1985 fue sometido a una cirugía para reducirlo a 1/3 de su tamaño. Y fue durante esa cirugía que los médicos encontraron lo que nadie quería encontrar. El cáncer ya había viajado a la médula espinal. Le dieron 6 meses de vida. Vivió 3 años más. 3 años en los que siguió de pie hasta donde el cuerpo se lo permitió. Y dicen quienes lo conocieron en esos últimos años que Ramón Valdés nunca perdió el sentido del humor que lo había acompañado toda su vida. Nunca. Que incluso en los momentos más difíciles, cuando el cuerpo ya no respondía y el dolor era constante, Ramón encontraba la manera de hacer reír a alguien en la habitación. Como si el humor no fuera algo que él hacía, sino algo que él era. Algo que no se podía separar de él aunque todo lo demás fallara. Carlos Villagrán contó una vez un momento de esos últimos días que los que lo escucharon no olvidaron. Fue a visitar a Ramón. Se despidieron. Y cuando Villagrán se dio vuelta para caminar hacia su coche y miró hacia atrás, vio a Ramón alejarse. Era temprano en la mañana y había niebla. Y Ramón fue haciéndose más pequeño, más difuso, disolviéndose en esa niebla hasta que simplemente desapareció de su vista. Y Villagrán supo en ese momento que era la última vez que lo veía. Ramón Valdés murió el 9 de agosto de 1988. Tenía 63 años. La noticia se extendió por toda América Latina, de la manera en que se extendían las noticias importantes en 1988, antes del Internet. De boca en boca, de casa en casa, con esa velocidad específica que solo tienen las noticias que la gente necesita contar porque le duele cargarla sola. En Brasil, la reacción fue de una intensidad que sorprendió incluso a quienes ya sabían lo que Seu Madruga significaba para ese país. Programas interrumpieron su transmisión normal para informar. Periodistas hablaron de su muerte con el tono que se le da a la pérdida de una figura nacional de primera importancia, porque para millones de brasileños eso era exactamente lo que era. Y lo que quedó fue el legado. Ramón Valdés no dejó una fortuna material. Sus propios hijos lo han confirmado en diferentes ocasiones, no con amargura, sino con la honestidad de quien describe una realidad que existió independientemente de lo que uno quisiera que hubiera sido diferente. El hombre que durante más de una década fue reconocido en 20 países, cuyo personaje aparecía en productos y publicidades en mercados de todo el continente, cuya imagen siguió generando dinero, durante décadas después de su muerte, murió sin dejar el tipo de patrimonio que la magnitud de su contribución hubiera justificado. ¿Por qué? La respuesta tiene capas. La primera es la más directa. Ramón no tuvo la visión empresarial de un Mario Moreno Reyes. No fundó productoras ni negoció derechos internacionales. Era actor, trabajaba como actor, y el dinero que ganaba se usaba para vivir y mantener a su familia numerosa. El dinero para él era un medio, no un objetivo.
La segunda capa es más incómoda. Los contratos que los actores de El Chavo del Ocho firmaron con Televisa no estaban diseñados para proteger al actor. Estaban diseñados para proteger a la empresa, los derechos de los personajes, de las imágenes, de la distribución internacional. Todo quedaba del lado de Televisa. Los actores recibían sus salarios de producción y nada más. No regalías por ventas internacionales, no porcentajes de los productos con su imagen que se vendían en decenas de países. Eso era legal, era lo que todos habían firmado. Pero legal no significa justo. Hay una tercera capa que Carlos Villagrán subrayó con una claridad que incomodó a más de uno. Los últimos meses de Ramón no fueron los que correspondían a alguien de su trayectoria. Habló de tratamientos médicos que costaban dinero que no siempre estaba disponible. Del hombre que había hecho reír a medio continente enfrentando su propia muerte, sin los recursos que su trabajo debería haberle garantizado. Hay algo trágicamente consistente en eso. El hombre que interpretó durante años a un personaje que prefería que lo vieran como alguien que no necesitaba nada antes que admitir que necesitaba ayuda, vivió su propia vida exactamente de la misma manera. Don Ramón y Ramón Valdés, más parecidos de lo que el público jamás supo. En 2024, HBO Max estrenó Chespirito, sin querer queriendo, la bioserie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños. Una producción de gran presupuesto que generó conversación inmediata y masiva, y junto con la conversación llegaron las reacciones de las familias del elenco original. La familia de Ramón Valdés tenía razones muy concretas para estar atenta a cómo se contaba la historia de su padre y abuelo en una producción que no habían controlado ni aprobado. Miguel Valdés, nieto de Ramón, habló públicamente en redes sociales sin diplomacia ni ambigüedad. Dijo que la versión que circula públicamente sobre por qué su abuelo salió del programa no es la versión que su familia conoce desde adentro. Y lo que la familia conoce lo había dicho ya Esteban Valdés, hijo de Ramón, en entrevista directa. Su abuelo salió por Florinda Meza, por su presencia constante en espacios y decisiones que no le correspondían, por el ambiente que esa presencia creaba en un set donde Ramón había trabajado durante años con orgullo y profesionalismo. Esa tensión entre versiones es real y es actual. La versión completa de lo que fue El Chavo del Ocho como experiencia humana, no como programa de televisión, sino como conjunto de personas reales que vivieron y trabajaron y se pelearon y tomaron decisiones que sus familias siguen sintiendo décadas después. Esa versión completa todavía no existe en ningún documental ni bioserie. Existe en fragmentos, en entrevistas dispersas, en publicaciones de redes sociales de hijos y nietos, en testimonios de personas que estuvieron cerca y que con los años han ido soltando piezas de un rompecabezas que nadie tiene completo. Pero hay algo que sí es claro, algo que nadie puede disputar. En 2019, la empresa brasileña Iron Studios comenzó a comercializar estatuas coleccionables de Ramón Valdés como Don Ramón, figuras de alta calidad que se venden en todo el mundo. Don Ramón vendedor de churros, Don Ramón como el pirata alma negra, Don Ramón con sus pantalones imposibles y su expresión de resignación activa. 31 años después de su muerte, el mercado internacional de coleccionables producía figuras de Ramón Valdés para coleccionistas de todo el mundo. Eso no es nostalgia, eso es legado vivo. En 2021, su hijo Esteban lanzó un canal de YouTube llamado Con Permisito, dijo Monchito, dedicado a preservar la memoria de su padre. El nombre era el apodo de infancia de Ramón, el mismo que él había metido en el personaje de Don Ramón décadas antes sin que nadie se lo pidiera. El mismo que salió de él de manera completamente natural porque Don Ramón no era una creación que interpretaba, sino una extensión de quién él era. Ese círculo completo, desde el apodo de un niño en Ciudad Juárez, hasta una frase que millones de personas en toda América Latina repiten sin saber exactamente de dónde viene, es quizás el resumen más preciso de lo que fue la vida de Ramón Valdés. Hay algo que la gente que creció viendo El Chavo del Ocho sabe de manera visceral, aunque pocas veces pueda articularlo. Don Ramón era el personaje más triste del programa. El Chavo era huérfano y vivía en un barril, pero tenía algo que lo protegía del peso completo de su propia situación, esa inocencia específica que le impedía entender completamente la gravedad de su circunstancia. El Chavo no sabía del todo lo difícil que era su vida, y esa incomprensión era también su salvación. Don Ramón lo entendía todo. Entendía que no tenía dinero,
Entendía que el señor Barriga iba a volver a cobrar la renta y que no iba a poder pagarla. Entendía que la vida le había dado una mano difícil de jugar y que la única opción real era jugarla de todas formas, con todo lo que tenía. Y a pesar de entender todo eso con claridad absoluta, seguía adelante. Seguía siendo el padre de la Chilindrina con toda la intensidad y el amor y el desorden que eso implicaba. Seguía respondiendo cuando el chavo necesitaba a alguien, aunque él mismo tuviera más problemas que soluciones. Eso es lo que el público sentía cuando veía a don Ramón. Sentía que ese hombre conocía el fracaso de primera mano y había tomado la decisión consciente y diaria de no dejar que el fracaso lo definiera. Sentía que había algo profundamente heroico en seguir siendo decente cuando las circunstancias te invitan constantemente a dejar de serlo. Sentía que la dignidad de don Ramón no era un regalo ni una herencia. Era una decisión que ese hombre tomaba todos los días de nuevo. Y Ramón Valdés la actuaba así porque la entendía desde adentro. Porque había pasado 40 años observando exactamente ese tipo de hombre en cada barrio de la Ciudad de México, de Ciudad Juárez, de cualquier ciudad latinoamericana donde la gente trabaja duro y gana poco, y aún así encuentra razones para seguir. Cuando llegó el momento de darle vida a ese personaje, no tuvo que inventar nada, solo tuvo que recordar. Don Ramón no era una invención, era una síntesis. La síntesis de millones de personas reales que el mundo del entretenimiento generalmente ignora o caricaturiza. Pero que Ramón Valdés, con sus pantalones imposibles y su expresión de resignación activa, y ese cuerpo delgado que parecía cargar el peso del mundo, y aún así seguía de pie, convirtió en dignos. Dignos de ser vistos, dignos de ser queridos, dignos de existir en pantalla no como el villano, ni como la víctima, ni como el chiste, sino como el hombre. Eso es lo que Ramón Valdés le dio al mundo. No una mansión, no un imperio, no millones en cuentas bancarias. Le dio un espejo donde cientos de millones de personas que no tenían mucho pudieron verse y reconocerse y sentir algo que muy pocas producciones en la historia de la televisión les habían dado antes. Que su vida importaba, que su escasez no los hacía menos, que su dignidad no dependía de cuánto tenían, que eran suficientes exactamente como eran. Esa casa en la colonia Prado Churubusco sigue ahí hoy, sin placa, sin señal. 2 plantas, fachada color tierra, ventanas de marco antiguo, un jardín pequeño al frente en una calle tranquila donde nadie voltea a verla porque no hay razón visible para hacerlo. Pero ahora tú ya sabes lo que es. Es la casa donde vivió el hombre que creció siendo el 7º hijo en una familia numerosa de recursos limitados. El que pasó 20 años trabajando en papeles que no eran completamente suyos mientras esperaba el momento que lo definiera. El que encontró a don Ramón a los 43 años cuando la mayoría ya hubiera dejado de buscar. El que se fue del programa más visto de América Latina porque prefirió su dignidad sobre el cheque. El que murió a los 63 años con menos de lo que merecía y que aún así dejó más que la mayoría de los que tuvieron todo. El que le dio a Brasil un padre. El que le dio a toda América Latina un espejo donde verse con dignidad. El que fue Ramón Valdés. Y que para el mundo entero siempre será don Ramón.